¿Y la buena? Que se nos acaba la carta a los tesalonicenses y vamos a empezar en otro libro de la Biblia a partir de la próxima semana. Así que estén orando por ese tiempo, también para que el Señor me dirija, ¿sí? ¿En qué vamos a estudiar? Abran sus Biblias allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver los versículos 25 al 28. Oración, empieza con oración, ¿sí o no? Pidiendo una oración y la bendición del Señor. Y ese es el tema de hoy, oración y bendición. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 25 al 28, que leemos. Dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Cómo empezaba la carta? Pablo, Silvano y Timoteo. Bien. Entonces, ¿quién está pidiendo la oración? Pablo, Silvano y Timoteo. Ya sabemos quién está pidiendo la oración, ¿ok? Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con beso santo. Esa es la idea. Os conjuro por el Señor, y acá hay un mandato, ¿sí? Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y ahí tenemos oración y bendición, la gracia del Señor en nosotros. Y vamos a tomar entonces, como comienza el texto, orando. Gracias, Señor, porque una vez más abrimos tu palabra para que hables a nuestros corazones. Gracias porque tú siempre nos enseñas y por medio de tu Espíritu Santo rogamos también que no solo nos enseñes, sino que también transformes nuestro corazón para vivir de acuerdo con tu palabra, para vivir en oración, para vivir saludándonos los hermanos, para vivir leyendo tu palabra, como dice también en la congregación, comunicando tu verdad unos a otros para vivir por ella. Gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué herencia nos gustaría dejar a nuestros hijos? Tenemos hartos hijos, ¿no? Lucas. Eso está en la escuela americana. No, Lucas viene también entre los hijos. Elías ya está que asoma, ¿sí? Está en la esquina, ¿sí? Ángela ya vino. Y uno que ha de recibir un nombre, estemos orando por eso también. Pronto va a escuchar la palabra del Señor. Pero ¿qué herencia nos gustaría dejar a nuestros hijos? ¿Han pensado alguna vez eso? A veces podemos, a veces no podemos, ¿no? Pero nos gustaría que nuestros hijos... Aristóteles dijo una frase, algunos niños llevan una cicatriz allí donde sus padres tenían una cicatriz. Un poco como diciendo, mira cómo cada vez los hijos se parecen más a los padres, ¿no? Y esa herencia la dejamos sí o sí. Y Pablo está hablando de una herencia para los hijos de Dios en esta pequeña porción de texto. ¿Y cuál es esa herencia? La revelación amorosa de Dios para que sus hijos vivan de acuerdo con ella, que es lo mejor. Una vida en gozo. Una vida que a pesar de los problemas de este mundo o a pesar de los problemas que podamos estar sufriendo, y muchos quizás de ustedes hoy están con aflicción, sepan que la mano del Señor está con ustedes, que las promesas del Señor están para nosotros, para ser cumplidas por Él, con el poder que Él tiene para cumplirlas. Es tremendo, ¿no? Esa herencia, Pablo quiere que la tengamos todos nosotros, toda la iglesia. Es lo que le está diciendo allá a los de Tesalónica. En el 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y no está diciendo ahí, oye, lean la palabra sin voz alta. Es más que eso, es que la verdad de Dios viva en ustedes todo el tiempo. Y no solamente cuando leemos la palabra del Señor, sino que a veces cuando compartimos, por ejemplo, tomando un café juntos, como lo hicimos hace poco, las cosas que salen de nuestra boca edifican al otro. Porque nosotros vivimos en el Señor, no en otro lado. Y toda la carta está hablando de eso. Recuerda ya en el mismo capítulo 5, versículo 14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, etc.
todo el tiempo los unos preocupados de los otros, cumpliendo el mandato del Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no esperando algo para mí, sino lo mejor para ti. Ese es el sentido entonces de la herencia que quiere el Señor que nosotros disfrutemos. Quiere que los hermanos lean y aquellos que leen, ¿quién lee la palabra del Señor acá? Todos, ¿cierto? Entonces aquellos que leen, enseñen. No es nada solamente leer, sino que es leer para enseñar. Y los mandata, como dice este texto, para eso. Y leíamos recién ahí en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Dime si no es hermoso eso. Un día uno de nosotros va a estar en debilidad, a lo mejor hoy. Y necesitamos que alguien nos apoye, que alguien nos levante. ¿Quién va a ser ese? Uno de nosotros. Que seáis pacientes para con todos. Y a veces damos testimonio de cosas que han ocurrido en nuestra vida, que el Señor ha respondido en nuestras oraciones, lo hacemos los jueves, ¿no? En la reunión de oración. Y podemos dar testimonios a veces que no edifican. Quiero llamar la atención en este punto porque no pensemos que cuando yo estoy dando un testimonio de algo que me pasó, yo estoy pensando en mí. No, cambiemos el sentir como Pablo para que sean los hermanos los que sean edificados y cuando yo dé un testimonio, que yo te edifique a ti. Por lo tanto, yo no voy a dar gracias al Señor porque encontré un lápiz que se me había perdido. Estoy diciendo cualquier ridiculez, pero para establecer el punto. Sino que gracias al Señor porque en todo lo que me ha hecho en mi vida, todo lo que ha permitido en mi vida, que a veces puede ser duro, siempre es para algo, para alguna bendición. Siempre es para que Él esté cumpliendo un propósito, que como lo hace en mí, también lo va a hacer en ti. Testimonios de vida espiritual cambian a las personas. Un testimonio no salva a nadie, pero sí sostiene a la iglesia cuando lo estamos pasando mal. Entonces, a veces no llegaría a dar un testimonio por algo que yo tengo en mi corazón y a lo mejor mis emociones hacen que yo piense el testimonio de una manera, dejando lo espiritual afuera, porque entonces no estoy edificando a nadie. Y si yo realmente los amo, ustedes me aman, ¿cierto? Yo los amo. Entonces voy a compartir un testimonio que los edifique por amor a ustedes, no por lucirme yo. ¿Qué sentido tiene? Eso lo hace el mundo. No, nosotros somos iglesia del Señor y queremos que la herencia del Señor viva en nosotros. Cristo en nosotros, su palabra en nosotros. Necesitamos del Señor y su palabra para alimentarnos unos a otros, para afirmarnos cuando estemos débiles o en cualquier otra ocasión, unos a otros, para ser corregidos muchas veces y no seguir en el camino que nos lleva a males, para amarnos en todo tiempo. Cristo mismo quiere una iglesia así, y lo dijo en Juan capítulo 15. Quiere una iglesia que permanezca en Él. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en Él, este lleva muchos frutos. ¿Recuerdan ese texto? ¿Y qué dice después? Porque separados de mí, nada puedes hacer. Quiere una iglesia que permanezca en Él, o sea que la iglesia esté donde Él está. ¿Tienes la figura? ¿Estás tú donde Él está? ¿Está tu corazón en el corazón de Él? Porque el de Él sí. Habitar con Él, en Él. Y Él en su iglesia. Y eso hace que la iglesia lleve mucho fruto. Esa es la idea. Por eso Pablo le está dando este mandato, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias y más, porque es palabra del Señor. Saludarnos. ¿Se han fijado que hay un saludo todas las mañanas, hasta con un versículo? No es porque sí. Tiene un sentido, y es un sentido espiritual, es un sentido en el Señor.
saludad a todos los hermanos con ósculo santo, que era la forma que ellos tenían en ese tiempo, ¿no? Con un beso. La idea no es que nos saludemos con un beso, ahora si quiere hacerlo no hay problema. El tema es que nos saludemos, no es la forma. Dice, ¿con ósculo qué? Santo. Ese es el punto. Que nos saludemos verdaderamente en el Señor, porque tú eres del Señor como yo soy del Señor, porque el Señor hizo esa obra maravillosa en ti como la hizo en mí. ¿Cómo no nos vamos a saludar con más afecto que con cualquier otro? O desear vernos más que cualquier otra persona. Porque esta es nuestra familia. Es aquí donde yo vivo, porque aquí es Cristo, su iglesia. Ese saludado no es cualquier saludo entonces. Y nosotros tenemos más encima una ventaja tecnológica, podemos saludarnos por WhatsApp. Todo el tiempo. Algunos no lo hacen. ¿Y qué dice el Señor? Salúdense. Eso como para empezar, ¿o no? El día. Edificarnos mutuamente, leer esta carta, para aprender de esta carta, para compartir sus enseñanzas, para compartir con otros. Mira lo que aprendí, mira lo que me dijo el Señor por medio de esta palabra. A veces otro hermano no ve lo mismo, pero el saber del corazón de otro en la palabra del Señor lo edifica. Y eso es lo que el Señor quiere en su iglesia, según el servicio de cada uno, como dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, que se va conformando la iglesia según las coyunturas actuales, ¿se acuerdan, no? En amor, edificándose en amor. Esa es la misma idea que está en esta frase muy encerrada, pero hablando del crecimiento de la iglesia. Y Pablo va a estar orando todo el tiempo por eso. Y en este breve texto, yo dije, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál de todas las cosas que dice ahí? Y me quedo con la oración, que quizás es el regalo más grande que el Señor nos dio para el día a día. Depender de Él en todo tiempo. Y siempre fue bueno aprender algo acerca de la oración. Y vemos, capítulo 1 de la carta, cómo Pablo comienza orando, ¿sí? En el versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Estoy en los Filipenses, otra vez me equivoqué de carta. Me faltaba Silas. Pablo, Silvano y Timoteo, ahí sí. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Y ahí hay una oración, ¿o no? Pablo está orando por los hermanos, ¿y qué está deseando para ellos? Lo mejor del Señor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es cualquier gracia, no es cualquier paz. Es lo que viene de Dios para ti. Esa es mi oración. Gracias, Pablo. Versículo 2. Dando siempre gracias, orando todo el tiempo, a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cuánto tiempo oras tú por tus hermanos? Cuando oras, ¿cuánto agradeces por tus hermanos? Y la Escritura lo dice, ¿no? Quedamos cortos. Hay que aprender. Tenemos que ejercitarnos más. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos, ¿qué dice? Sin cesar. Es interesante eso porque yo tengo en mi mente y en mi corazón, ¿qué cosa? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué cosa tengo en mi mente y en mi corazón? A ustedes. Y es lo que quiere que nosotros pensemos de nosotros. Delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fruto, ¿no? Del trabajo, y hablamos en su tiempo de que este es un trabajo arduo, de vuestro amor, fruto, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que lo escogimos como lema de esta carta. Nosotros vivimos en esa esperanza, que estamos en Cristo y que vamos a estar con Él para siempre. Y damos gracias al Señor porque tú también estás en eso. ¿Cuándo? Siempre.
capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, otra vez, damos gracias a Dios, otra oración, ¿o no? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Un buen motivo de oración sin cesar, dice, para estar orando y dando gracias al Señor siempre por cada uno de nosotros, por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y en total en su iglesia. Capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ahí tenemos otra oración. Y vemos solo en una carta cómo Pablo está orando todo el tiempo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Oramos así unos con otros? ¿Por otros? Los desafíos para este jueves. No, para todos los días. No solo jueves. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Mira qué lindo. ¿Qué está pidiendo Pablo para él? Nada, ¿cierto? Y todo, al mismo tiempo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, cuando sea ese día de gloria. Eso quiero para ti. Eso está diciendo Pablo, para que nosotros oremos de esa misma manera unos por otros. Y llegamos al capítulo 5, versículo 23, que vimos los domingos anteriores. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y tienes otra oración para llegar a la de hoy. Y Pablo comienza orando de la misma manera que termina la carta orando. Versículo 28 es lo mismo que el versículo 1. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Comienza orando por la gracia del Señor en su iglesia y termina orando por la gracia del Señor en su iglesia. Podríamos decir, toda la carta es una oración con una espectacular explicación entre medio. ¿Qué nos está enseñando? Hay que orar. ¿Te cuesta orar? Ora. ¿Te es fácil orar? Ora. ¿Se te olvida orar? Ora. No hay opción. Oración nos lleva a bendición. Vivimos en la gracia de Dios, oramos en la gracia del Señor. Y comienza en el versículo 25 diciendo, hermanos, orad por nosotros. Y después va a decir algunas otras cosas más. La oración que está pidiendo ahí es sin motivo. Hermanos, oren por mí. ¿Se puede hacer eso, no? Yo le he contado algunas historias que son peligrosas. Si yo no sé qué está pidiendo el hermano, mejor no oro. Porque no sé lo que hay en su corazón. Hay que decir las razones por las cuales estamos orando. Ahora, ¿Pablo está orando sin ningún motivo? No. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto de la carta. Fue a Tesalónica saliendo de problemas que tuvo antes en Filipos, que fue encarcelado, que fue azotado, ¿recuerdan, no? Va a Tesalónica y tiene resistencia, y en el capítulo 2 empieza a decir cómo hay otros que están en contra de la obra de Pablo en la iglesia y de la iglesia. Hay problemas externos que están atacando a la obra de Dios que está siendo llevada a cabo por Pablo. Dios está usando a Pablo para esto y también atacando a la iglesia, tratando de introducir malas enseñanzas. Entonces, no es un tiempo fácil. Y eso, o sea, todo lo que dice en la carta va a llevar al oren por nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que les dije. Entonces el motivo está, lo que pasa es que no está en esta frase. Está en el contexto, como les dije. Siempre tenemos que orar por un motivo, tenemos que decir por qué pedimos oración. Y lo que Pablo está pidiendo acá, está pidiendo por los líderes de la iglesia para que sean eficaces en la mano del Señor. ¿Qué leímos en Efesios? Y orad por mí, dice Pablo. ¿Para qué? Para que pueda predicar con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en medio de problemas. Porque hay enemigos. Oren. Y es lo mismo que replica en esta carta.
Y lo va a explicar también en la segunda carta a los Corintios, que es una carta terrible desde el punto de vista de Pablo, cómo la iglesia le está dando vueltas a la espalda, porque se introdujeron falsos maestros, diciendo que siente la necesidad de oración, más que por él, por amor a la iglesia. Otra vez. En 2 Corintios 11 dice, además de tales cosas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? Y cuando se pregunta decir, tú estás pasando por problemas, ¿y por qué crees que yo no? ¿Y cuál es mi preocupación? Tú. Y por eso está pidiendo oración por el liderazgo, porque el liderazgo también sufre, así como sufre la iglesia. En Efesios leíamos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, sin miedo, con toda valentía, el misterio del Evangelio, toda la palabra de Dios, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Soy embajador en cadenas. ¿Cómo estaba Pablo? Preso en Roma, cuando escribió esto. ¿Cuál es su preocupación? Señor, líbrame de esta cárcel. Era esa, ¿no? ¿Estaba pidiendo oración por eso? ¿Para que no lo traten tan mal? ¿Para que César le diera vida? No. La iglesia está pasando por problemas. Por ellos pido. Y oren por mí. ¿Para qué? Para que yo predique al Señor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Bueno, vean el último versículo en Tesalonicenses. Porque nosotros vivimos ¿dónde? En la gracia del Señor. Por eso pido por eso. No necesito pedir por mi salud. No necesito pedir por mi prisión. Necesito pedir porque la gracia del Señor se lleve a cabo. Porque los propósitos del Señor son los que se van a cumplir. No los míos, que a veces pueden ir en contra de los propósitos del Señor. Por eso es bueno dar a conocer los motivos de la oración. Y lo entendemos entonces como el mismo Pablo lo va diciendo en las cartas, ¿no? No pide por prosperidad, Señor, que me vaya bien. Señor, necesito una 4x4 para evangelizar. No, no pide por eso. No pide por libertad, que la necesitaba, para ir a recorrer otros lugares. Ni siquiera pide por sanidad, sino por la voluntad de Dios. Yo no digo que pedir por sanidad sea malo, cuando uno está enfermo. Pero cuando yo pido sanidad porque no quiero pasar la angustia de estar enfermo, o los dolores de estar enfermo, estoy orando por mí. Señor, sírveme. Y eso no es. Señor, si me vas a sanar, úsame. Y si no me vas a sanar, úsame. Como ladrón en la cruz. ¿Cuánto ha usado Dios al ladrón en la cruz? Eternamente. No es mi salud, es la gracia de Dios. ¿Cuándo es bueno Dios? Siempre es bueno Dios, ¿cierto? Y a veces oramos, por ejemplo, vamos a tomar el mismo tema de la salud, o una aflicción financiera, o por un trabajo. Y el Señor nos concede la petición, el Señor es bueno. ¿Y qué estoy diciendo cuando algo me favorece y digo el Señor es bueno? Sin decirlo, estoy diciendo que si la respuesta de Dios no me favorece, me quedé sin trabajo, no he sanado, voy a morir, el Señor es malo. Cuidado con eso. El Señor ahí también es bueno, ¿no? Me pasó algo terrible, pero el Señor me sacó de eso. Gloria a Dios. Ahora, si dice, me pasó algo terrible y estoy peor que nunca, gloria a Dios. ¿No decimos eso, no? Gloria a Dios también.
El Señor sabe por qué está haciendo las cosas, pero nosotros nos preocupamos más de la situación de nosotros que lo que el Señor está haciendo por medio de nosotros. Y a veces el propósito no es para que yo esté mejor o peor. A veces el propósito de Dios es para ti a través de lo que Él está haciendo en mí. ¿Se acuerdan lo que les dije del testimonio al principio? Tenemos que aprender a ver las cosas con los lentes de Pablo. Yo no sé si Pablo usaba lentes, pero él estaba viendo todo según la gracia del Señor, para la gloria del Señor, según los propósitos del Señor, por amor a la iglesia, que es del Señor. Y si hacemos una cadena de oración, escuchad eso, ¿no? Hiciéramos todos juntos y hablamos con otra iglesia, oren todos porque está pasando tal cosa. ¿Tú crees que si juntamos a todas las iglesias del mundo vamos a convencer del Señor que haga lo contrario a su voluntad? ¿Qué son las cadenas de oración entonces? Un mal intento de torcer la voluntad de Dios. No existen, no sirven. Son pecaminosas desde su origen. Porque digo, ya juntémonos todos para ver si el Señor cambia. No. La oración es un acto de dependencia al Señor para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Y una vez que nos muestre su voluntad, pedir, Señor, ayúdame a aceptarla, porque eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Ser usado por ti para tu gloria, ¿o no? Lo decimos con la boca, pero cuando nos toca el momento de los cubos, como dicen, otra cosa es con guitarra. Tenemos que afinar esas guitarras, parece. La falta de oración que esté alineada al corazón del Señor, o que no esté alineada al corazón del Señor, produce decadencia espiritual, porque vamos a estar poniendo los ojos cada vez más en nosotros que en el Señor. Y vamos a empezar a apartarnos del Señor y no nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Porque dejaste de orar según la voluntad del Señor. No parece un pecado tan grande, ¿no? Tan notorio, pero puede terminar en pecados terribles. Tenemos que orar, como dice Pablo, orar por nosotros. ¿Y por qué entonces tenemos que orar? Uno, es importante que la iglesia ore por la seguridad y fortaleza del pastor o de los líderes. No estoy pensando en mí, estoy pensando en iglesia con un pastor, en general. ¿Por qué por seguridad y fortaleza? En la segunda carta a los tesalonicenses, vayan allá, capítulo 3, no queda muy lejos. Versículo 1, ¿sí? Estamos allá, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Otra vez o no? Y ahora va a decir el motivo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Buen motivo de oración, ¿o no? Para que cuando yo predique, Dios haga su obra. Para que el poder de la palabra cause cambios en los corazones que necesitan. ¿Y qué dice después? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Porque va a haber gente en contra. O, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, otra vez, oración, que reconozcáis a los que trabajan con vosotros. ¿Quiénes son esos? Los pastores. ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque somos pecadores. Dice que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y os aconsejan y os exhortan. ¿Y qué pasa? Yo te voy a dar un consejo y ¿qué vas a decir tú? No. O se enojan porque uno los exhorta, porque los llama a ser corregidos y no quiero salir de mi pecado. El pastor malo que me tocó. Ora por tu pastor. Porque las ovejas son difíciles. Yo no estoy diciendo que tú seas difícil. Estoy orando por ti. Tenemos que orar porque nuestro corazón es pecaminoso. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Sí? Es importante entonces que la iglesia ore por la seguridad y fortaleza del pastor. Y vimos unos versículos. 2. También la iglesia tiene que orar pidiendo sabiduría para sus pastores en el servicio. ¿Sí o no?
Y el pastor siempre pide por sabiduría. Por lo menos algo entiende, ¿no? La iglesia tiene que orar por sabiduría para su pastor, para el servicio, sea para la predicación y enseñanza de la palabra, ¿o no? ¿Se acuerdan lo que decía Pablo allá en Efesios? Decía que oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que el Señor ponga la palabra de Él en mí para que cause esos propósitos que el Señor tiene usándome, que la iglesia tiene que orar por eso. Y sabiduría para sus pastores en el servicio, sea para la predicación y enseñanza de la palabra, también como para el liderazgo, para tomar buenas decisiones. A veces el futuro de una iglesia depende de las decisiones, buenas o malas, del pastor. Oren por el pastor. También para ejercitar el juicio sabio a la hora de resolver posibles conflictos. Consejería. El pastor necesita sabiduría. Cuando un pastor da consejos, está trabajando con almas. Y eso es más terrible en un sentido que un cirujano a una operación de corazón abierta. Eso se puede arreglar. El alma. El pastor necesita que oren por sabiduría para él. Incluso también en la planificación de cosas más administrativas, si se quiere, como Pablo pedía oración cuando llevaba la ofrenda a Jerusalén y tenía que planificar la gente que le iba a llevar y todo eso. Romanos al final, capítulo 15 y 16. Tenemos esos textos. Entonces tenemos que pedir por seguridad, fortaleza, pedir por sabiduría. 3. Los creyentes deben orar para que los planes futuros y las prioridades del pastor sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Sí, queremos un pastor así. Bueno, oren por él. No por mí, no. Oren por mí. Y vemos textos, por ejemplo, en Hechos 21, cuando Pablo ya se está despidiendo de los hermanos porque va a Jerusalén, y en Jerusalén él sabe que lo van a tomar preso y que lo va a pasar mal, va a ser afligido, lo van a llevar después a Roma, a la cárcel. ¿Y qué dicen los hermanos? No, por favor, que eso no te ocurra. Hermanos, yo voy a morir. No, por favor, que no. ¿Sí? Yo sé que hasta aquí, hasta ahora, cada vez que el pastor se enferma en la iglesia ahora para que el pastor se sane y tengamos al pastor de vuelta luego, ¿sí? Bueno, una situación similar. ¿Y qué pasa si no? Mira lo que dice Hechos 21. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así tiene que ser tu pastor. Y como no le pudimos persuadir, cuenta Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Oren para que el pastor haga la voluntad del Señor en todas sus planificaciones. ¿Qué vamos a hacer el próximo mes? Oren para que el pastor esté dentro de la voluntad del Señor. Eso es lo que vamos a hacer el próximo mes. Es la idea entonces acá en el tercer punto de oración. Y cuarto, la iglesia necesita orar para que Dios fortalezca espiritualmente al pastor. ¿Quién pastorea al pastor? La hermana Lili. Oren por la hermana Lili. El pastor necesita firmeza espiritual. Por eso dice la Escritura, que el pastor debe ser un hombre de oración, un hombre en la palabra del Señor. De algo tiene que firmarse para poder dar fortaleza espiritual a la iglesia. ¿Por qué tienen que orar por los pastores entonces? Para ser fortalecido espiritualmente. Para que le permita servir con integridad. El autor de la carta a los Hebreos dice al final, en el capítulo 13, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, hablando del pastor, digamos, deseando conducirnos bien en todo. Ese es el deseo. Oren para que se lleve a cabo. Como decimos en buen chileno, para que el pastor no se arranque con los tarros. ¿Sí? Todos somos pecadores. Necesitamos mucha oración. Necesitamos con urgencia crecer en la obra de nuestra fe, como decía al principio de la carta. El trabajo de nuestro amor.
No solamente tenemos que conocer la palabra, sino que tenemos que orar para que esa palabra sea vida en nosotros. Y nuestra constancia es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, todos juntos en Él. Pablo dice en los Corintios algo espectacular. Dice, porque todas las promesas de Dios, y esto hablando de la oración, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y lo que está diciendo es que cada vez que nosotros oramos de corazón en el Señor, por estas cosas, bueno, y por muchas más que podemos orar, todas las promesas de Dios Él las va a cumplir. ¿Por qué? Porque están pedidas en Cristo. O sea, cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo, no es cualquier cosa. Estamos diciendo que es en el nombre de aquel en el cual se cumplió todas las profecías, ¿o no? En el cual Dios desde el principio le dijo a Eva, cuando pecó, que de tu simiente se va a arreglar todo esto. Viene salvación, viene restauración, viene la gloria de Dios. Todo eso se cumple en Jesús. Que va a venir un tiempo en que Dios va a dar de su espíritu a los corazones de los creyentes. Y está hablando de la iglesia. Eso también se cumple en Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y esa palabra amén está diciendo que el poder de Dios cumple todo eso en Cristo. ¿Cuándo? ¿Qué dice el texto? Por medio de nosotros. O sea, la tarea que nosotros tenemos en la oración, o si quieres, el privilegio que nosotros tenemos en la oración, es que estamos yendo a todas las promesas de Dios cumplidas en Cristo para que Él las haga verdad en nosotros. No es menor, no es, ay, se me olvidó orar. ¿Te das cuenta, no? Cuando Pablo dice aquí, hermanos, orad por nosotros, está hablando de eso, de que Dios va a cumplir. La oración es la dependencia de la iglesia en el cumplimiento de los propósitos de Dios, que son en el sí y en el amén, para gloria de Dios. El jueves, que es nuestro día de reunión de oración, debería ser el día más importante de la semana. El día domingo nos juntamos a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor hable en nuestros corazones. Pero el jueves es cuando declaramos nuestra dependencia. Señor, necesitamos eso. Y oramos por ese domingo. Es el jueves, es donde empieza la semana del creyente. La oración continua, ferviente, de corazón, se sustenta de la gracia del que es todo en todos. Así funciona la obra de Cristo en su iglesia, en ti y en mí. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos abre los ojos, que nos recuerda, que quizás nos llama la atención. En cuanto a la oración, ayúdanos a ser verdaderos adoradores por medio de la oración. Perdona esas tantas veces, Señor, que consideramos la oración como algo trivial o como algo que hay que hacer y no derramamos verdaderamente nuestro corazón sabiendo que todas tus promesas se cumplen ahí. Ayúdanos a entender que la oración es un bien mayor que tú nos has regalado para entrar al trono de la gracia, para que Cristo obre en nosotros, para que tu palabra se haga verdad en nosotros, para que podamos obedecerla sometiéndonos a ella, así como nos sometemos a ti en esa misma oración. Ayúdanos a ser una iglesia de oración. Necesitamos de ti todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.